Bienvenidos y bienvenidas a Visión Legislativa. El día de hoy nos acompaña Emilio Álvarez y Casa. Emilio, gracias por estar aquí. Gracias, Mariana, y mejor conocida como La Chávez. Es correcto, tú me puedes decir como quieras. Gracias. Digo, ya estamos aquí, ya sabes, en formato un poco más formal. Está muy bien. Televisión abierta, no es YouTube. Me gusta más Mariana. Mariana. Porque La Chávez es como de secundaria, ¿no? Sí, es de secundaria, pero a la raza le gusta La Chávez. Pero no, esa es tu identidad. Es correcto. ¿Válida? Y también es una identidad youtubera que, por cierto, te voy diciendo desde ahorita. Yo estoy segura que esta plática me da ganas de alargarla 3 horas, porque Sin yo vengo duda. acostumbrada a otro formato. Aquí son 50 minutos y quiero aprovechar que estoy contigo para... Ahora sí que hablar de muchas cosas. Venga. Sé que el tiempo no nos dará, pero es... No nos dará. Y la primera, pues... Yo quiero entender quién eres hoy políticamente. Yo soy un necio, terco y obstinado de la esperanza. Soy una persona que toda su vida ha tratado de construir las cosas en las que cree. Creo en la democracia, que en la libertad, que en los derechos, y hoy soy un promotor de Somos México. Soy un defensor de derechos humanos, soy un miembro de mi familia, padre de 2 hijas y un hijo y esposo de una socióloga. Y todo eso es parte de mi identidad y soy miembro de una tribu grande. Fuimos 14 hermanos y hermanas y eso me define. Pero muchísimo. Y además soy el 12. No, entonces, hombre. ahí te encargo. O sea, tú aprendiste a luchar. No, cuando me dicen, ¿por qué? Argumentar, debatir, de que no, ven a mi casa. ¿Por qué te interesan los derechos humanos? Por sobrevivencia, hija. O sea, la hermana que sigue, Marisa, muy simpática, le dicen, ¿y tú qué eres de José Álvarez y Casa? Soy su familiar lejana. Ah, sí, ¿por qué? Porque soy su hija número 13. No, pues lejanísima. Entonces, de ahí vengo y eso es parte de mi identidad. Soy persona, pero soy colectivo. ¿Cómo es eso? Me gusta tener mi propia identidad, pero formo parte de grupos. Ahora le dicen manadas, grupos, referencias. Me gusta construir eso. Qué interesante eso en una era como individualista, ¿no? Mira, venimos de una tradición que cada vez acentúa más el individualismo, ¿no? Yo veo ahora en las juventudes más eso, ¿no? El mercado, la dinámica ahonda en la construcción de identidades individuales, lo cual es una virtud. Pero cuando eso se genera como centro y no conjugas en el plural, sí se hace un problema, Mariana. ¿Tú crees que el Estado en ese sentido puede jugar un eje rector? Sí, mira, yo soy de las personas que cree que no ha habido nunca una sociedad sin Estado y tampoco ha habido nunca una sociedad donde el mercado resuelva todo. Tienen que bailar bien, el Estado y el mercado. Eso está muy interesante. Sí. O sea, ideológicamente, ¿cómo te denominas? Pues es que la verdad me cuesta ya cada vez más trabajo eso de las ideologías, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que yo estaba hablando, o sea, en este programa hemos tenido muchas personas y la mayoría coincide en eso. Inclusive en partidos políticos, como ya la ideología... Es que cada vez dice menos y cada vez dice menos porque se han prostituido mucho, porque las referencias son complicadas, porque hay un cruce de actores y pragmatismos que entonces a veces esas etiquetas no ayudan a entender lo que quieres. Las ideologías duras me parece que cada vez sirven menos. Pero entonces, ¿ahora qué sirve? Sí, mira, mi entendimiento es cómo tratas de resolver los dolores del país. Y eso son causas. Las causas para tratar de resolver las desigualdades, las injusticias y los dolores. Entonces, si yo lo traduzco, es una agenda basada en causas. En causas, y te diría, de libertades y derechos. Y en la o sea, y eso es lo que a ti te da como tu eje identitario. Sí, hay mucha gente que te define por dónde se para, ¿no? Y entonces te dicen, no, pues tú estás a la izquierda, tú estás a la derecha. Pero cuando es el cruce, ¿no? Dices, no, pues México tiene un gobierno de izquierda. ¿No? Tú te ríes. O sea, yo me río. O sea, México hoy no tiene un gobierno de izquierda. No,
Tiene un gobierno populista autoritario, pero no de izquierda. Tiene políticas económicas y sociales absolutamente de derecha. Tiene la construcción de un gobierno que ya quisiera Margaret Thatcher, lo que han hecho Morena como estructura de gobierno. Reducen gastos en educación, en salud, en burocracia, en prestaciones. No, hombre, ya quisiera la Thatcher. ¿Cómo es el populismo autoritario? Te lo pregunto porque son de pronto... Siento que al final del día muchas ideas e ideologías y se están reduciendo a retórica. Me parece muy bien. Sí, correcto. Pero creo que hace falta mucha pedagogía. Tienes porque toda la razón. Retórica vacía es como populistas. ¿Qué es un populista? Sabes que cuando Andrés era jefe de gobierno, el gobierno de Fox le decía a todo tiempo populista, ¿no? Como tratando de etiquetar y atacar. Hasta que se dieron cuenta que para la gente populista era el que quería el pueblo. Y le dejaron decir eso. O el popular, hay quien piensa que es el popular. Exacto. Y resulta que tienes toda la razón, porque las palabras de repente pierden contenido, ¿no? Por eso un poco creo que las ideologías pasan así. El populismo se ha convertido en un instrumento de gobiernos que lo que tratan es esencialmente de generar mecanismos de confianza o cercanía con la mayoría de la población. Y que no les importa... el parámetro de la verdad o la mentira, no les importa el respeto a la democracia, no les importa el derecho, no les importa nada. A los liderazgos populistas. A los liderazgos populistas. Invariablemente de izquierda o de derecha. O de derecha, ¿no? Los mejores ejemplos son Trump y Andrés Manuel. O Milei, ¿no? Milei y Andrés Manuel, porque incluso hasta se tocan, ¿no? Y autoritarios porque cada vez más van socavando las reglas de la democracia. La democracia no solo es un sistema electoral, es un sistema político, es una forma de vida. Y van dinamitando todas las reglas que nos dimos para ir construyendo aquello que pareciere una apuesta de vida después de la caída del muro. Cuando cae el muro dijimos, hombre, la democracia es el horizonte, ¿no? Claro. No más. Era la promesa. Era la promesa. Pero estamos frente a... Se me hace bien interesante que inclusive lo traigas ahorita a la conversación, porque cuando yo analizo también geopolíticamente y lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor, pareciera que el sistema democrático, mira, más allá de tenerlo en términos de falló o no falló, me parece que la población no le veía el beneficio. Tienes razón, y eso yo lo veo de dos maneras. Hay mucho enojo en la democracia y con la democracia. ¿Y qué pasó? Y eso pasó porque la democracia dejó de ser un sistema eficaz para disminuir las desigualdades y la corrupción. Dejó de ser un sistema eficaz para disminuir el problema de las impunidades. Y resulta que en ese modelo, en los últimos 30 años, cuando hablamos de la caída del muro, o 35, creció la desigualdad, crecieron los multimillonarios, crecieron las impunidades. Y eso generó que para mucha gente como América Latina, eso es increíble, es un continente, un subcontinente que tuvo golpes de Estado, que tuvo dictaduras. Y desde hace 15 años, el Latinobarómetro nos dice que no le importa a la gente qué tipo de gobierno, se garantiza sus necesidades básicas. Y ahí está Bukele. Sí. ¿No? Son países que vivieron en dictaduras. No importa. Ahí está Argentina. Ahí está Brasil, como ejemplos paradigmáticos. Y mismo Estados Unidos, tú decías, sí, hombre... No, bueno. ¿Qué platicamos de Estados Unidos? Guarde, ¿no? Tú decías el check and balance, los contrapesos. Los gatekeepers, todo. Haz de cuenta que ya no existen. Se barrieron. Yo fui en noviembre del 23 a Estados Unidos a platicar la preocupación de lo que pasa en México. Estuve una semana en Washington hablando con muy distintos actores y me decían, mira, pues sí, pero aquí tenemos nuestros propios problemas de la democracia. Yo no me imaginaba, Mariana, la erosión del capital democrático en términos de instituciones y reglas y convivencia tan acelerado en Estados Unidos. Sí, es una locura. A mí honestamente me impresiona. Viví 4 años ahí en Washington, del 12 al 16. ¿Qué estabas haciendo allá? Era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Wow. Trabajaba a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y tenía yo, por mi trabajo, que ver cosas de Estados Unidos. Éramos el único organismo de derechos humanos que monitoreaba Estados Unidos. Y me tocó hacer informes de Guantánamo, de Stand Your Ground, toda la cosa de los policías, el abuso policiaco, niños en cárceles. Fue súper interesante, pero el sistema político parecía mucho más robusto de lo que hoy estamos viendo. No, lo desmantelaron así. Así, parecía como gigante de azúcar.
Oye, también derechos humanos, un tema tan fundamental, pero que también cada vez se ve como menos importante en la cotidianidad de las personas. Te confieso que para mí este es un dilema muy difícil, porque yo aposté los últimos 40 años de mi vida a trabajar en dos líneas, democracia y derechos humanos. Y ese paradigma está hoy en profunda crisis. Nunca en la historia de la humanidad, como después de la Segunda Guerra, se hicieron tantos instrumentos para intentar tutelar la dignidad de las personas. Y eso provocó un avance civilizatorio brutal. Pero ahorita tenemos una resaca cultural contra todo eso. Tenemos una resaca que ve como amenaza el feminismo, los derechos de la diversidad sexual, la migración. Hay una reacción, Mariana, cultural y política muy fuerte. Y todos esos principios que veíamos como paradigmas civilizatorios, hoy están en crisis. Ya parecieron un consenso más, Mariana. Y a mí, a ver, yo crecí con esto, ¿no? Claro. Que era un cambio. Para mí fue profundísimo estar en la universidad, era como la esperanza. Al final del día, cuando uno está en la esperanza, dice siempre hay mejor. Ahorita muchos, sé que hablo por muchísimos y muchísimas, estamos como desesperanzados, y creo que sería un error como no ser autocríticos y entender qué pasó. Sí. Tú que lo has vivido de primera mano, lo palpas, ¿qué fue lo que pasó para que demos este retroceso tan significativo? Hay un fenómeno bien interesante. Hay algunas cosas que se han introyectado como propias. Yo tengo 2 hijas y un hijo, ¿no? La manera en que mis hijas y mi hijo perciben, asumen, ejercen ciertos derechos no tiene nada que ver con lo que vivía mi mamá, ¿no? Mi hija mayor decía, mira, ahorita, tener hijos ahorita es irresponsable, ¿no? Qué bien me cae. Cabrón. O sea, vienes de una abuela que tuvo 15 hijos. O sea, ¿no? Ella evolucionó. Entonces dices, wow, ¿no? Y por medio nosotros tuvimos 3, ¿no? Entonces hay una apropiación, ¿no? De derechos de mujeres en la vida pública, de decir las cosas, por ejemplo, de las cosas que más me gusta es como romper esa norbersa cotidianidad de violencia contra las mujeres, el acoso laboral, el acoso sexual. Hemos tenido un avance brutal, pero simultáneamente, cuando hace cierto tipo de preguntas, la gente dice no. Por ejemplo, ¿los delincuentes tienen derechos? No. Oye, ¿y qué hacemos con un violador? Que se la corten. Oye, ¿y qué hacemos con un pederasta? Que lo maten, ¿no? O sea, hay expresiones muy radicales producto del fracaso del aparato de justicia. Y la gente que esperaba justicia ya lo que quiere es venganza. El centro vital del fracaso, en mi opinión, del tema civilizatorio de los derechos humanos es la impunidad. Porque entonces, ese es uno. Y el otro, desigualdad. Porque pasamos, Mariana, de la discusión de la igualdad ante la ley a la igualdad en el ejercicio de los derechos. Ese fue el gran cambio en la segunda mitad del siglo XX. Pero resulta que por muchos derechos y por muchas leyes sigues teniendo fenómenos de feminicidios, de desigualdad y gente que se muere de enfermedades curables o niños que no pueden comer. Entonces, ¿para qué carajo me sirve tener derechos si no puedo comer? Claro, y eso es a nivel mundial. Y esa es parte de la gran crisis de la democracia y de los derechos humanos. Eso es así. Yo me la pasé peleando, como tienes idea, cuando estuve aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Yo fui presidente de la comisión cuando López Obrador era jefe de gobierno y nos agarramos del chongo un día y el otro también. Yo tenía ventaja, ¿no? Porque había poco chongo, pero pues es la verdad. Y luego me tocó con Encinas y Marcelo. A todos los conozco muy bien, eran mis clientes frecuentes. A Claudia, a Martí, a Bejarán, a Dolor. Todos esos fueron mis clientes, ¿no? Porque cada rato les mandaba yo recomendaciones. Y esa dinámica era de mucha atención, pero el fenómeno era derechos humanos defienden delincuentes. Y entonces cuando le decías, no maestro, no puede el Estado ser delincuente y actuar igual. No puedes actuar como un delincuente. Esa batalla cultural la hemos ido perdiendo. Con pesar te lo digo. ¿Y cómo podríamos, hablando de esperanza, pensar en reconstruirla? Mira, hay que entender que esto es un fenómeno bien nuevo, Mariana. O sea, ¿tú no crees esto? ¿Ves que luego hay muchas gentes que traen la teoría de esto es cíclico?
ya hemos estado aquí. Yo en lo personal digo que estamos frente a una cosa completamente no, es nuevo. distinta. Yo también. Esto es totalmente nuevo. Y le metes inteligencia artificial y le metes conocimiento, información, y es como, no, esto no es algo que hemos vivido antes. No. Quien esté diciendo eso fuma barato. Si les cae el saco, se lo ponen, por Exacto, favor. por favor. Le digo, no hard feelings, no, estamos haciendo análisis, no estamos describiendo a nadie. Sí, ¿no? pero me interesa mucho tu perspectiva en esto. No, mira, es que esto es totalmente nuevo. Porque tenemos las redes sociales, tenemos la inteligencia artificial, tenemos acceso a otro tipo de interrelaciones. Es una cosa distinta, es un animal distinto. Por supuesto que sí hay fenómenos culturales muy notables, pero mira, apenas en los 60s dividimos los derechos sexuales de los reproductivos. Apenas en los 60s. Ayer. ¿No? Entonces, por eso hay todo un cambio brutal cultural para entender que el fin de la sexualidad no es la reproducción. Y entonces eso permite, por primera vez en la historia de la humanidad, cambiar el rol de la mujer, cambiar el rol de los sexos, entender que hay otras formas de identidades. Claro, para mucha gente romperle esa certeza es destruirle su mundo. Sí, totalmente. Y se llenan de miedos. Y entonces construyen un fantasma, un monstruo que le llaman ideología de género. Y ahí meten todo lo que les da miedo. Eso no existe, no es así. Pero el fenómeno genera una profunda reacción. Porque hay personas que están atreviéndose a construir un término de relación distinta, una forma de vida distinta, que no tiene otra cosa más que entender que la diversidad nos enriquece. Y por eso resulta, para algunas personas, tan amenazante, pero para otras es un mínimo adquirido. Mis hijas, mis hijos, mi hijo, la mitad de sus amigos son de la diversidad sexual, ¿no? Y en casa, pues el día previo al Pride, llegaron cantidad de muchachos vestidos, muchachos, ¿no? Mi suegra los volteaba a ver como, cabrón, o sea, unos muchachos con unos taconzazos y unas minifaldas así de, cabrón, o sea, no entendían, ¿no? Pero eso ya es un mínimo para ellas y ellos. Entonces hay una parte de la agenda de los derechos que ha avanzado para muy bien. Hay otra parte que todavía estamos en la caverna. Ay, sí. O sea, somos bien pinche cromañones, perdóname mi francés, diga. No, aquí tú puedes decir lo que tú gustas, quieras y mandes. Es muy cromañón el asunto. O sea, ¿cómo vas a creer que la violencia contra la mujer tiene el nivel de violencia cotidiana? ¿Cómo vas a creer que a niños y niñas se les educa a golpes? ¿Cómo vas a creer que hay gente en este país que se muere de hambre? O sea, hay una parte cultural. Como que el tejido social, ¿no? Avanza muy lento. Y no solo avanza, tiene reacciones muy fuertes, porque también hay una cosa que no se quiere nombrar. A ver. Es una disputa de poder. En la familia, entre las personas, en la sociedad. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo toma las decisiones? ¿Para qué son las decisiones? Hay una disputa de poder. Y claro que muchos hombres se sienten profundamente amenazados de ya no ser los que mandan. Y que la mujer pone dinero y dice, no vamos a comprar un coche deportivo, vamos a comprar una camioneta. No vamos a ir al restaurante. No, vamos a ver la escuela del hijo. Porque las mujeres tienen la extraordinaria virtud que conjugan en plural. Si tú le das dinero a las mujeres, piensan en la familia. Si tú le das dinero a los mamarrachos hombres, piensan en la cantina y en ellos. Y si algo sobra, en ellos. Ese tipo de cosas tienen un profundo choque cultural, Mariana. Y poco hemos avanzado, indudablemente. Pero todavía tiene sus retrasos muy fuertes. Y esas cosas también se reflejan en lo macro. ¿Cómo? Porque luego es lo que muchos no logran dimensionar. Yo te escucho y digo, pues claro, en el núcleo familiar tienes violencia. ¿Cómo no vamos a tener los picos de homicidio que tenemos en este país? Y también, pues, ¿cómo se resuelven las diferencias en casa? A madrazos. A madrazos, ¿no? O sea, cuando hay una diferencia, no es que nuestra familia sea un código de respeto y normalidad democrática. No. Sí. No tenemos una tradición, una cultura de enseñar a resolver nuestras diferencias hablando. Se refieren con gritos, se refieren con golpes. Y lo mismo en la escuela. Nuestras escuelas no son espacios de construcción de diálogo. El modelo exitoso de la escuela mexicana es el niño y la niña callado y obediente con una estrellita. Niño bonito, callado, peinadito. Ese es el niño
niño bueno, no el niño que pregunta, el niño que se mueve, la niña inquieta, es una niña problema. Nuestro sistema educativo no genera críticas, genera obediencia. La obediencia es un valor en esta sociedad, no la independencia, no la crítica. Y eso lo ves en las iglesias, lo ves en los sindicatos, lo ves en los partidos, lo ves en todo. Entonces, el resabio autoritario de nuestra sociedad es bien grande. Sí. Es bien grande. Es que lo tienes algo, somos el reflejo de todo esto. Y cuando la gente te increpa y cuando la gente discute, muchas veces se traduce como en desafío a la autoridad. Sí. El desafío al padre, el desafío a la presidenta, el desafío al jefe, el desafío al líder sindical. Claro, porque acá la autoridad se entiende en el ejercicio de la obediencia, no en el ejercicio del liderazgo. De la subordinación. Y la subordinación. Y podemos pensar distinto y no hay problema. Tú no estás de acuerdo con el jefe, no pasa nada, maestro, ni modo, síguele. Y si no estás de acuerdo, renuncia, pero no por eso te voy a madrear. Total. ¿No? Y eso pasa en la política, eso pasa en la sociedad. Entonces, una sociedad que tiene todavía esos resabios, tiene estas confrontaciones, pero resulta que no nos pasa a nosotros. Resulta que eso es muy parecido en América Latina, en África y en Asia, pues por un sistema colonial. Y resulta que eso también es muy parecido en Estados Unidos, pues porque hay un sistema patriarcal. Entonces, el feminismo hace muy bien cuando dice esas cosas. El problema es que el código en que eso se procesa acaba siendo de mucho miedo. Y entonces luego ves compañías que hacen anuncios estúpidos tratando de reivindicar una masculinidad tóxica. Dices, caraja madre, tanto avanzar y estos pendejos hacen un anuncio que nos echan todo por la borda. No, o tienes un presidente en Estados Unidos que es el primero en estarlo, ¿sabes? Promoviendo. Pues sí. ¿No? Pues claro. Pues ¿no? sí. Entonces esas cosas, por eso parte de una población que ve en Trump necesario. Totalmente. ¿No? Dice, no, a mí que regrese a mi país. Give me my country back. ¿No? Regréseme a mi país. ¿Y en ese sentido nos ves distintos aquí en México? Mira, somos muchos Méxicos. La Ciudad de México ha tenido movimientos trepidatorios, no solo físicos, sino culturales muy fuertes. ¿No? Mucho. Cuando apoyamos la ley de sociedades de convivencia, a mí me quisieron hacer un juicio político. ¿Por? Por apoyarla. ¿No? Okay. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 2007. Madre. Y acabó, sí. Me quisieron hacer un juicio político. ¿No? ¿Quién te lo quería hacer? El PAN y algunos otros, la Iglesia Católica, ¿no? Y dije, no, pues si eso es un tema mínimo de derechos humanos, ¿cómo creen? Fui testigo de la primera sociedad de convivencia en Iztapalapa, con Sabina Berman, y me que la acaban de censurar. Sí, pues, o sea, Canal 11 censurando, no mames, de veras, eso, ya es el colmo, de veras, ¿no? Qué vergüenza, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, aparte, pero... Y cuando discutimos la interrupción legal del embarazo, también, o sea, había quienes me querían, dijo, no, pues espérense, puedo yo no estar de acuerdo, lo que tú quieran, pero es un tema de derechos de decisión de la mujer, en fin... Básico, yo fui a la Suprema Corte a defender esa decisión y me enfrenté al de la CNDH soberanas que iba en contra. Fue simpatiquísimo. Pero esas cosas en la Ciudad de México se pudieron dar. Pero en otros lugares de la República, no. Aquí te lo puedo. Ahí hay cosas en Monterrey, sí. Hay el Bajío, que tiene una resistencia cultural ahí de la cristiada, ¿eh? Sí. Ahí está el basamento, hija, ahí está. No, que sí existe. Hay muchos que creen que inclusive la ultraderecha en este país no tendría ningún tipo de éxito. Y les digo, pues nada más porque no han ido a Nuevo León. Pues nada más porque no salen de aquí. Porque sí, porque hijo Jesús, te diré. Váyanse a Jalisco, váyanse a Guanajuato, váyanse a Querétaro, Aguascalientes y en muchos lugares del norte. Sí. Me van a perdonar, no quiero ofender. No, tú di las cosas, aquí dicen las cosas como son. No pretendo ofender a nadie, pero sí tienes un tema cultural diferenciado, ¿eh? Sí, cañón. Muy cañón. Y algunas partes del sur, algunas expresiones de la cultura indígena acaban siendo profundamente patriarcales. Oaxaca no es de gratis que pasen expresiones tan brutales de violencia contra la saxofonista, por el amor de Dios. Sí, Elena Ríos. O sea, dices, ay, cabrón. El matrimonio infantil, las niñas que todavía... En Guerrero. Y que no se quiso regular por usos y costumbres. En Guerrero y Oaxaca. Entonces, es un choque cultural. Y cuando tú hablas, dices un piso común, la verdad es que no es tan común, Mariana. Es que ahí, sí. Y luego también si la toma de decisión, yo siempre digo, es desde acá. Pues sí. Y no lo vives.
Pues no sé. está como bien sesgado, está desde el privilegio. Y luego ahí es justo lo que platicábamos con Guadalupe Acosta Naranjo, esta crisis de la representación. Claro. Que entonces quienes llegan y no están representando a este México tan diverso, están representando a sí mismos, a sus cúpulas y a la burocracia partidista. No solo en México, sino como parte de esta crisis de la democracia, los sistemas de representación están haciendo agua. Nosotros somos una expresión particular de algo general, porque esa crisis pasamos de los sistemas que en los 50s, de partidos que ganaban con 80 a 70%, a tener que inventar sistemas como la segunda vuelta para tener gobiernos con mayoría. Claro. ¿No? Y legitimar la mayoría para poder gobernar. Ese es el principio de la segunda vuelta, ¿no? Gobiernos con mayoría. Sí. En nuestro caso, como no tenemos esos mecanismos, la representación, por muchas razones, hace crisis. ¿Y cuál es lo que pasa? La gente se siente no representada. ¿Y cuáles son las dos consecuencias inmediatas de eso? Uno es que muchas controversias se resuelven fuera del sistema. Segunda es que a la gente le vale más el sistema y ese es un mundo fuera del sistema. La apatía. La apatía. Yo conozco muchos jóvenes que viven su vida paralela al sistema político. Aunque les afecta, les vale madre. Pero sabes también que aparte de que no les importa, yo sí veo como este sentimiento generalizado de desesperanza, de que nada de lo que hagas va a cambiar la realidad. Eso es un primer problema, pero también, fíjate, yo creo que eventualmente a la gente de tu generación y más abajo son súper más severos que nosotros. ¿En qué sentido? Si algo no les gusta, funan. Ah, sí, la cultura de la cancelación. La cancelación y el tache. O sea, sí hay códigos mucho más cabrones. Sí. No, y aparte hay apertura para hacer esa funa. A los que siguen de ti es peor, porque las redes sociales, por eso digo que este es un animal distinto, les han generado una demanda de mundo feliz, ¿no? Entonces, yo platicaba con mis hijas, ¿no? Y dice, papá, es que no sabes, y tenemos un grupo de diálogo de varios amigos, varios matrimonios con sus hijos. ¡Ay, qué padre! ¿No? Súper interesante. La regla es escuchar, porque no entendíamos un carajo. Y nos damos unos agarrones. Oye, ustedes muy bien, felicidades. Y escuché, mira, ¡ay, cabrón! O sea, que no pensamos nada igual, ni el matrimonio, ni la pareja, ni las relaciones sexuales, ni la religión, ni la fe, ni plan de nada. Sí, no hay una desconexión generacional. ¡Ay, cabrón, eso piensa mis hijas! O sea, es súper interesante porque todo empezó porque teníamos muchas discusiones. Cuando una de mis hijas iba a las manifestaciones feministas, yo le dije, oye, Guadalupe, pero no sean violentas. Me dieron una callada. Violentas, iconoclasia, papá. Me dieron una callada. Me dijeron, a ver, papá, mira, la próxima vez que digas eso, acuérdate que el feminismo no ha matado a nadie. Segundo, en un país que matan 11 mujeres diarias, decir que nosotros somos las violentas es no entender nada. Tercero, hemos hecho constituciones, leyes, instituciones, obras de teatro, obras de cine, pinturas, hemos hecho política pública, hemos hecho leyes, hemos hecho festivales, hemos hecho canciones, hemos hecho poemas, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho bailes colectivos, hemos hecho todo. Y nos siguen matando. Y cuando salimos a gritar nos dicen, uy, qué violentas. Entonces, la próxima vez que me digas eso, piénsate eso. Cambié, por supuesto. Y la segunda fue cuando ella estaba en la Facultad de Ciencias. Y estaban ahí en la bronca y estaban discutiendo. Y se me ocurrió opinar. Me dice, tú no puedes opinar porque eres hombre. Válgame el Señor. Digo, mira, Guadalupe, yo vengo de una tradición de luchar porque la gente hable. Mi trabajo durante 10 años fue organizar conferencias de prensa. Yo organizaba 150 conferencias de prensa al año para que la gente hablara y dijera lo que quiera. Y ahora resulta que yo no puedo hablar. ¿Quién te da a ti el derecho para decir quién puede hablar o quién no puede hablar? ¿Y cuál fue la respuesta que ahora quiero escuchar? No, pues es que tú eres hombre. Y el sistema patriarcal. Y
acabamos discutiendo, gritando, y Guadalupe llorando, dije, qué idiota soy. ¿No? Pero sí, Entonces, justo esas diferencias es como, tenemos que entender. Por eso dijimos, vamos a entendernos, y por eso surgió este grupo de diálogo intergeneracional. La regla, nos hicimos 2 sesiones para hacer las reglas. Escucharnos. No se puede opinar, no te puedes reír, no puedes aplaudir. Y ha sido un aprendizaje fascinante. Fascinante. Y ahí es cuando aprendí eso que me decían, es que tú no sabes la exigencia de las redes sociales. Sí. Siempre hay alguien más feliz que tú. Totalmente. Siempre hay alguien más contento que tú. Siempre alguien está en un lugar más bonito, comiendo algo más sabroso y pasándosela mejor que tú. Y tú tienes que hacer eso. Y ahí dije, ay cabrón, es que estamos construyendo una cultura de los adoradores del Dios del like. Hay que darle tributo al Dios del like. Y eso está distorsionando las relaciones, Totalmente. Mariana. Tremendo. Y desde el Congreso falta mucha regulación, vamos bien tarde. Hijo, no, y no. Tardísimo. O sea, las y los legisladores son entre sacerdotisas y grandes adoradores del Dios del like. Sí, no, pero es que aparte me impacta porque son esos temas que no les pasan por aquí. ¡Hombre! Yo empiezo a ver lo que están legislando en España, en Australia, y digo, es que aquí ya no es ni siquiera prevención, ya ni reacción, o sea, Mi vamos experiencia en el tardísimo. Senado es que tenemos una clase política muy autorreferenciada y muy atrasada. A ver, ahí ya te me adelantaste, porque algo que me urge entender es cómo pasaste del activismo a la política activa, y una vez que lo hiciste, ¿qué entendiste del poder? Y estando en el Senado, con tu capacidad analítica, ¿no sabes lo que me interesa? Conocer de primera voz todo lo que aprendiste. En el 91, yo tuve que tomar una decisión de cuál era mi camino para hacer política. Yo vivía en la Colonia del Valle, y llegó Amalia García a tocar la puerta de mi casa, porque mi padre había sido militante del PRD. Me dice, oye, pues aquí tenemos que ustedes están, ¿no? Y pues quiero hacer campaña, ¿me ayudan? Yo no era militante del PRD, pero me cayó muy bien. Dije, pues órale, yo te ayudo, va. Y eran 4 candidatas, Amalia García, Marcela Lagarde, Benita Galeana y Mirna Carmona. Ya, les ayudo. Pero yo había participado en algunos trabajos de sociedad civil para empezar a diseñar observación electoral. Okay. Y decidí, dije, no, pues, haces o vida partidaria o vida de sociedad civil. Y decidí irme a la sociedad civil. En el centro que fundaron mis papás se llamó CENCOS. Y ahí empezamos a hacer observación electoral. En el 94 fundamos Alianza Cívica. No existía la observación electoral en México. Y a base de presionar y presionar y presionar y forzar el sistema, éramos observadores y teníamos la misma categoría que un borracho. Teníamos prohibida la entrada a la casilla. Los borrachos, los armados y los bajo estupefacientes y los observadores electorales no podíamos entrar. ¿Y esto entre el 91 y 97? 91 y 94. Entonces, yo decido hacer política desde la sociedad civil. Me clavo macizo, y es la época de que se hacen redes de ONGs y que se construye el concepto de sociedad civil. Sí. Por lo mismo, terminé siendo consejero electoral cuando en la Ciudad de México por primera vez hay elecciones. Imagínate, del 27 quitaron los ayuntamientos en la Ciudad de México y regresaron en el 97. O sea, todo el país no entiende eso, pero los chilangos estábamos castrados políticamente. Sí, yo no lo entiendo. Cuando me platicaron no lo lograba entender. Álvaro Obregón perdió la ciudad. Y la manera de controlar la ciudad fue quitar los ayuntamientos. Okay. Y por eso puso un regente. Ya. Y por eso puso eran delegados. Regencias. Por eso regencia eran delegados. Ok. Y hasta el 97. Ay, no, hombre, oigan, luego se creen muy acá y son bien atrasaditos. No, hombre, bien atrasados, déjame te digo, ni policía municipal tienen. Ni tantita. Pero en poco tiempo ya los alcanzamos, manita. ya se verá. No, sí, ya tenemos alcaldía. Oye, pero entonces hace nada. Entonces, sí, hace poquitito. Entonces, y tú estabas ahí, trácala. O sea, yo era observación electoral y que el fraude y que la chingada y la chingadita y los medios y que no se vale meter goles del árbitro. O sea, yo me la pasé todos los 90 peleando la transición de la democracia. Wow. En el fines de los 90 fui consejero electoral y luego me fui a la Comisión de Derechos Humanos. Y yo sí digo, no, a ver, no me vengan con payasadas. Estar en derechos humanos es súper hacer política. Porque es decirle al poder, limítate. Sí. Y no seas gandalla. O sea, no. Y luego fui activista.
Estuve con Javier Sicilia cuando matan a su hijo. Sentamos a Calderón en el castillo de Chapultepec para hablar con víctimas por primera vez en la historia de este país. Y luego me fui a Washington. Y en Washington, el dolor me rebasa. Y ya no me quise quedar. Podía haberme quedado 4 años. Y regresé a México y con otras personas fundamos la iniciativa Ahora. Ese tránsito fue muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando estás en sociedad civil y te vas a sociedad política, es otra cosa. La gente de la sociedad civil se enoja contigo. Y mucha gente se enojó conmigo. ¿Pero por qué? Porque haz de cuenta ya te fuiste tú al sistema. Porque vas al sistema, porque la sociedad política es mala, porque la política es una porquería, porque los políticos son nefastos. Cuando en este país tú le dices a alguien, híjoles, manito, ¿pareces político? No le estás haciendo un halago, ¿eh? No, es un súper insulto. Hablar de la clase política sí. Es... La política en este país se entiende como cosa mala. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Porque cuando queremos que las juventudes hagan política, toda la vida educamos, y eventualmente fuimos educados, diciéndole a la gente, la política es una mierda. Claro. Los políticos son una mierda. Y ahora que queremos que las juventudes hagan política... ¿Cómo por? Mijito, ¿no quieres pasar a la mierda? No, participa. Ahí quédate tú con esa, ¿eh? Entonces, si queremos que las juventudes participen, tenemos que cambiar el chip, empezando por dar ejemplo. Totalmente. Empezando. No le diga usted a su hijo que participe. Participe usted. No le digas a mi hijita, es muy importante que vayas a votar. Vaya usted a votar. O sea, si las juventudes lo que requieren no son chorros, requieren ejemplos. Bueno, en ese sentido, llegaste tú también a este punto de entender que desde la sociedad civil es muy idealista, sí, y es bien romántico. Yo le decía a una amiga... Que lo vamos a cambiar, pero es como, no, mijo, métete a las patadas con sazón adentro. Mira, o sea, afuera no. Cuando discutimos la ley de víctimas, ¿no? Ahí estábamos en las calles y me cerraron la puerta aquí. Y nos agarramos del chongo con resguardo del Senado, ¿no? Así, pero del chongo, y nos despeinamos. Y dije, no, ni más, a mí no me volvieron a cerrar la puerta. Y yo ya me cansé, Mariana, de hacer informes para documentar la ignominia y el dolor. Yo hice todo tipo de informes durante 30 años. En inglés, en francés, en español, hice recomendaciones, hice sugerencias, hice manifestaciones, documenté hasta que se me fracturó el corazón. Y dije, no, ni madre, voy a hacer eso, pero adentro. Entonces me metí a hacer política para abrir las puertas de las víctimas en el Senado, para llevar expertos en materia de seguridad, para hablar sobre violencia contra las mujeres, violencia contra niños, trata de personas. Eso quise llevar al Senado, eso quise hacer de política. Eso quisiste hacer. Y eso hice. O sea, por eso tomé esa decisión. Ya. Por eso tomé esa decisión. Me fue muy difícil. Una parte muy importante de mi comunidad se enojó. Y además también una parte importante del movimiento de derechos humanos eran morenos de closet. O sea, estaban a favor del cambio. No eran militantes políticos, pero estaban a favor del cambio. Porque había ahí una trampilla. Y para mucha gente, todavía, no miden con la misma regla a los gobiernos de Morena que a los del PRI y el PAN. ¿Por qué? Por una identidad ideológica. Porque lo sienten más cercanos. Si midiera la misma regla, no entenderías por qué hay tantas organizaciones de la sociedad civil que guardan silencio con cosas que hace Morena. O sea, tú ahorita el diagnóstico es que muchas ONGs, asociaciones, fundaciones guardan silencio. ¿Por qué? ¿Por miedo? En el sexenio de López Obrador fue notable. López Obrador hizo cualquier cantidad de ataques a la sociedad civil y la sociedad civil no se defendió. Y luego vinieron ataques a los defensores de derechos humanos y no se defendieron. Y hasta que vinieron ataques individualizados. Y yo les decía, ¿y cuando eso pasó, quién levantó la mano para defenderte? ¿Dónde estaban los trabajos firmantes? Atacaron al PRO, atacaron el artículo 19, atacaron a Mexicanos contra la Corrupción, una larga lista. ¿Y qué hubo? ¿Dónde están los trabajos firmantes que eran tan hiper mega contraactivos? ¿Dónde está impunidad cero? ¿Dónde está la fiscalía que sirva? ¿Dónde está seguridad sin guerra? ¿Dónde están? ¿No? Porque eso pasó porque una parte de esos activos decidieron no criticar sino trabajar con. Y entonces la regla no era la congruencia de derechos humanos, sino la empatía con un proyecto político. Ya. Eso es lo que yo le reclamo. Y se los he dicho y lo diré. Si tú tienes un tema de congruencia en la agenda de derechos humanos, criticas quien viole, criticas el abuso, no importa quién lo haga. A mí me persiguió el PAN, me persiguió el PRD, me persiguió el PRI y me ha perseguido Morena. Porque mi línea de comportamiento es
la denuncia de la violación a los derechos humanos. Y eso viene del poder. Y ahí está el centro de la creencia, lo que eso es mi apuesta de vida, Mariana. Entonces, pues sí, te digo, el PAN me quiso hacer un juicio político, el PRD me persiguió en la ciudad, a mí me llegaron a decir, no, pues tú nunca vas a volver a conseguir un puesto público. El PRI con Peña me dijo que yo era un enemigo del Estado. Entonces, no es, se vale si tú tienes una identidad partidaria, se vale. Sí, pero la congruencia y la causa, esa no se mueve. Entonces yo creo que hay una parte del movimiento de derechos humanos que ha decidido apoyar políticamente o pasivamente este proceso político que ahora lidera Morena. Y me parece que han subsumido su agenda a ese proceso político. Y eso es algo en lo que yo no coincido. Cuando llegué al Senado y seguí con la agenda de derechos humanos, entonces mucha gente dijo, ya entendí. Entonces se alivianaron y ya pudimos volver a trabajar juntos. Pero luego hubo gente que dice, no, yo no voy con Emilio porque se enojan los de Morena. Mire, yo tuve que aprender. ¿Y eso te decían? Sí. Yo tuve que aprender que si quería que pasaran iniciativas mías, tenía que pasarlas a través de otros senadores. Ok, ¿para que se colgaran ellos la medalla? Para que no me la vetaran. Ok. Porque como tenía tal nivel de enfrentamiento con Morena, si venía de mí, la iban a vetar. O sea, en el Congreso sí pasa que ciertas iniciativas dependen mucho de quién vengan para que pasen. Como todo en la vida. Como todo en la vida. El Congreso, a veces me daba la sensación que el Senado era como un grupo de escuela. ¿Por qué? No, un grupo de prepa, ¿no? Hay los ñoños, hay los mamarrachos, hay los asaltistas, el bully, el pasado de lanza, el hijo de papi, el hijo de papi, el mi reyito, la mi reina, la guapilla, y la que llega a copiar en el examen y ¿cuál chino, cabrón? O sea, ¿y aquí cómo voto? No, o sea, güey, estás a punto de elegir un ministro de la Corte y no sabes por quién vas a votar, no mames. Ay, no. O sea, mira, en el Congreso hay una frase que dice, por una tradición que viene, por lo anterior es todo cuanto tengo que decir. ¿No? Ajá, sí, cuando terminan entonces termina, y ahora dicen, es cuanto, señor presidente, ¿no? Y es cuanto. Por lo anterior, es cuanto. Hay algunos que dicen, por lo anterior, ¿cuánto es? Eso no me la sabía. Por lo anterior, ¿cuánto es? Porque se venden al mejor postor y es nauseabundo. Pero luego ese mejor postor, ¿quién es? O sea, es intereses económicos, políticos. De hecho, aquí en este espacio nos confesaron que ahorita hay mucho injerencismo americano. Mira, por lo anterior, ¿cuánto es? Tiene muchos rostros. ¿Cuáles son? Si los ponemos así como unas mascaritas, ¿quién es? El principal es el gobierno. Ok. Que tiene interés que pasen sus iniciativas. Ok. Entonces pueden ser los líderes de las bancadas de gobierno, sus aliados o instrumentos de gobierno que se acercan. Ok. ¿No? Ese es uno. Es un conjunto. Y si eres de tal estado, te puede hablar el gobernador de ese estado, el secretario de gobernación, el líder de la bancada o alguien de esa banca que por alguna razón descubrió una relación personal. Ok. ¿No? Ese es el segundo, los fácticos. Ok. ¿Quién tiene interés que el interés público tenga un beneficio particular? Las legisladoras y los legisladores regulan el interés público, regulan lo público. Pero en ocasiones lo público se acaba convirtiendo en privado. Y hay mucho dinero de por medio. Hay muchos intereses. ¿Cómo? Muchos. Hay mucho, lo escuchamos mucho, pero ¿cómo se ve esto? Eso se ve como... O sea, haz de cuenta, o sea, mi pregunta es, ¿tienen una cena, un desayunito? Llegan ahí al Congreso y tipo, ahí tú ubicas al operador y mira, este peladito es el operador de XYZ, viene a cabildear y a checarte. Mira, hay muchas agendas. Es como un circo de 40 pistas. En el Senado, un día taquillero, puede haber 4,000 personas. ¿Cómo? Así como lo oyes. Y en la Cámara de Diputados... En pleno. En todo simultáneo, empleados, el pleno, cabilderos, personas, conferencias de prensa, comisiones. O sea, es una concentración mayúscula de personas. Ok. En la Cámara de Diputados puede haber 20,000. Entonces, y concentran
es un microcosmos del país. Entonces llegan cabilderos, llegan representantes, llegan abogados, llegan despachos, llegan líderes sindicales, llegan movimientos sociales, llegan pescadores, llegan campesinos. Oye, vas a una ley de mina y llegan las empresas mineras, llegan los cabilderos de empresas extranjeras, llegan las comunidades afectadas, llegan los ecologistas y te tocan la puerta y oiga, entonces se manifiesta el interés público con interés particular, con un rostro, con una causa. Oiga, no puede ser, oye, mire, y vas a regular la seguridad vial. Y entonces te llegan las empresas que mueven el país con camiones de doble remolque y te dicen, no, mire, pues entonces es que si cambia la ley vamos a necesitar 5,000 choferes y eso va a afectar de tal manera la productividad y vamos a perder. Le digo, mire, sí, todo está muy bien, todo está muy bien. Nada más que esta es una ley de seguridad vial. No es una ley de productividad del transporte. Dígame cómo le hacemos para que haya menos accidentes con los dobles semirremolques. Y es una batalla que yo di y perdí. ¿La perdiste? La perdí. ¿Por qué? Porque lograron convencer a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados que en México sí podían circular los dobles semirremolques. Y por más que les enseñara las estadísticas y las muertes y los videos y los testimonios, y convencieron a la mayoría de que los dobles semirremolques eran útiles. Digo, no, maestro, pues, o sea, basta con que mueran 150 para entender que es una tragedia. Pero no es así, es mucho. La perdimos. Esas cosas después las pasan, ¿por qué crees tú? Aparte de intereses económicos, en ocasiones habrá también mucho desconocimiento, ignorancia, ingenuidad. Y prejuicios. Por ejemplo, perdimos la obligatoriedad de los seguros en los automóviles al manejar. Oiga, maestro, pero si usted maneja, tiene una responsabilidad. ¿Y cómo se hace usted cargo? No, es que entonces vas a afectar a los de menos ingreso. Pues no. Al contrario, si una persona de bajos ingresos choca y no tiene seguro, es peor. Al contrario, esa también la perdimos. Entonces, el fenómeno, Mariana, en el Congreso es una dinámica de mucha tensión, ¿no? Hazte cuenta que es una especie de fábrica de energía, ¿no? Y el poder ahí se produce, entonces agarras y hay gente que lo que le interesa es su beneficio particular. Y luego se alinean a intereses, se alinean a insumos y descubrí un poderosísimo método de disciplina, que es la expectativa de futuro. ¿Y cómo? Casi toda la gente que entra en cargo público tiene conversaciones con todos sus referentes cercanos o con la prensa, y la pregunta obligada es, ¿qué sigue? Sí. No, tienen proyección, pero luego eso, ¿no crees que ahorita sin la reelección eso los va a limitar? Por supuesto que los limita, pero no es la única vía. Entonces, muchas personas entran ahí bajo la pregunta, yo de aquí no me bajo. No, este es el brincolín. No, yo de aquí para abajo ni madre, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, hay muchas personas que se disciplinan, aunque estén en contra de lo que están votando, porque si no, los van a castigar, les van a castigar. ¿No? Yo tenía compañeros senadores que me decían, no, Emilio, no votes así, yo sé lo que te digo, no lo hagas. Y sí, yo era el senador con menos ingresos de todo el Senado. Pero para mí, siendo senador, yo tenía más de lo que muchas veces en toda mi vida había tenido para operar. Claro. Entonces yo no estaba peleando dinero. No, estabas tu agenda de creencias. Yo estaba en mi agencia. Mi agenda, vamos, órale. Entonces me decían, este cabrón hace de aquí un centro cultural, ¿y por qué no? Presentábamos libros, presentábamos informes. Una vez cerramos el Senado, pues con todo, me dice el de resguardo, oiga, senador, dicen acá los muchachos que los que cerraron el Senado son todos con los que usted ha dado conferencia de prensa. Pues dígale a los de resguardo que chinguen a su madre. Bueno, yo les digo. Pues sí, porque querían desaparecer los fideicomisos. Claro. Y entonces fueron las víctimas, fueron los marinos, fueron los de la comunidad científica, ¿no? Y pues sí, cerramos el Senado, ¿no? Porque a veces no te queda de otra. Sí. Pero también hay gente muy, no como un grupo, ¿no? Sí, hay de todo. Hay gente muy notable, hay gente muy comprometida, todos los partidos, gente muy comprometida, gente que hace su trabajo, gente que estudia, gente que auténticamente le descubres que tiene un genuino amor a este país. Que de pronto no crees que hace falta justo a esos buenos, en este caso legisladores, inclusive servidores públicos, quienes ostenten un cargo ejecutivo, darles más visibilidad. Absolutamente. Y mira, podemos pensar distinto, no hay problema, ¿eh? Sí, pero hacen bien su chamba. Hacen bien su chamba y aprendes a respetar.
porque hasta en buena lid, ¿no? Por eso a veces me pesa tanto que los debates legislativos sean tan bajos. Ay, bajísimos. ¿No? O sea, dices, ay, cabrón, un poquito de respeto al pasaje, ¿no? O sea, la gente nos está viendo. O sea, si ustedes no se dan cuenta que son un modelo y que la gente los ve, y si ustedes insultan, se maltratan así, legitiman esa forma de convivencia, subamos el nivel. Ay, sí. Subamos, por el amor de Dios. O sea, no eso de los gritos, las mentadas, los insultos, hace mucho daño a la vida pública, porque no se dan cuenta que es una caja de resonancia que todo el país mira. Y entonces si se insultan y se dicen, uy, te me robaste al esposo y la novia, y se convierte en un lenguaje sanguichero y muy soez. Legitimas eso y dices, si esos son los profesionales de la política haciendo eso, pues ¿qué le vas a pedir a los vecinos que se agarran a golpes? Sí. ¿Cómo pierden perspectiva y autoridad moral para hacer otro tipo de entendimiento en un país que tiene muchas causas para el desencuentro en términos de violencia, de desigualdades, de conflicto? Por eso a veces me desespera que en el Poder Legislativo no se entienda la responsabilidad social que se tiene. ¿Hay gente extraordinaria? Sí. Aprendes a respetar. Hay gente que cuando se sube a la tribuna dices, yo voy a escuchar a esta persona. Claro. Y se callan. Pero hay gente que en la vida es, no hombre, pues ni leer sabe. Totalmente. ¿No? Entonces no se gana ni el respeto. ¿Te das cuenta de eso, Mariana? A mí me desespera que esto no sea YouTube y que ya me estén pidiendo que corte el programa, porque no es que tenga voz de profeta, pero yo sabía que aquí quería 5 horas. Oye, porque aparte yo preparé toda una entrevista para hablar de Somos México, partidos políticos, y estuvo tan buena la plática que me llevó a otros lados súper interesantes, pero que aparte también son fundamentales en la vida democrática de este país. Y no sabes lo que te agradezco. No, está bien. Que nos hayas compartido tanto. Estuvo muy interesante. Está bien. Queda pendiente que regreses para platicar ahora sí de Somos México, partidos políticos, creación de nuevos partidos políticos y también justo en el marco de la reforma electoral que se va a poner bien interesante. Se va a poner bien. Lo único que yo tengo un dilema. ¿Cuál? Si le llamo ley Maduro, le llamo ley traición. ¿A qué? ¿A la reforma electoral? A la reforma electoral. Pues ya tendremos que ver cómo viene el dictamen para que lo tipifiques. Porque todos los que están en el poder, yo vi cómo lucharon por modelos de democratización del poder. Y lo que quisiera es que lo que pidieron como oposición lo hicieran como gobierno. Eso no es lo que se viene, por lo menos lo que han anunciado. Pues nos quedamos con esa idea y por lo pronto a ustedes les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado una vez más en Visión Legislativa. Y Emilio, muchas gracias. Gracias, Mariana. A la próxima. Claro que sí.